si atrae el caso a la Fiscalía General o se queda en el Estado. Pero necesitamos pues hacer la investigación, que las autoridades, que la Fiscalía haga la investigación y colaborar y coadyuvar en todo lo que se requiera. ¿Y cuál es el mensaje que le envía a la población de Chiapas, además de los jesuitas y conferencistas del episcopado? Sí, estamos trabajando en dos áreas en Chiapas, como en todo el país. Chiapas cambia de gobernador en diciembre. Hay 3 estados que no modificaron sus constituciones para el cambio de gobierno, ajustándose al cambio presidencial. Son Veracruz, Puebla y Chiapas. Entonces estamos trabajando tanto con el actual gobernador como con el gobernador entrante, Eduardo Ramírez, y Rutilio Escandón. Entonces se está trabajando con ellos en 2 áreas. Uno, una intervención social de apoyo, de atención a las causas, y por otro lado, pues de investigación e inteligencia para poder hacer las detenciones. Entonces, se está trabajando en ese estado como en otros. Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, ayer la Fiscalía dio a conocer que Héctor Melicio Cuen fue asesinado en el rancho en donde secuestraron a Ismael El Mayo Zambada, esto el pasado 25 de julio. Preguntarle, Presidenta, si insistirá a Estados Unidos sobre el informe del caso y si se realizará una colaboración también con Estados Unidos para la investigación, y también saber si van a iniciar investigaciones del gobernador o si ya dio una declaración. Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ellos también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones. Y ahí hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo. Por otro lado, sigue pues la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención. Esa solicitud sigue. ¿Ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? Sí, hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales que hay que tratar. Y por último, Presidenta, los magistrados y jueces del Poder Judicial desde hoy darán una conferencia matutina en el mismo horario de su conferencia. Saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Pues están en su derecho. Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. O sea, es algo relevante. Son más de 13,000 casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? O sea, están en paro. De todas maneras, reciben este amparo en particular, ¿no? Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios si están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros, bienvenido, que es la libertad de expresión. Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México, no a la presidenta, al pueblo de México, por qué siguen recibiendo sus ingresos, prestaciones, cuando la propia reforma establece en un transitorio que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios.
sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son, digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas. Ellas pueden postularse, que se postulen, que digan al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, todo lo que han hecho, si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo de México muy probablemente vote por ellos, por ellas. Pero si no, y ahora los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, ellos se van a quedar trabajando, ellos van a seguir recibiendo sus prestaciones. ¿Cuál es la razón por la que estén en paro, por la que están en paro? Eso es una buena pregunta. Y segundo, ¿por qué el Consejo de la Judicatura sigue diciendo que no hay problema, que sigan recibiendo? El presidente López Obrador defiende condonarle los impuestos a Pemex ante críticas de las calificadoras. AMLO dio su postura tras un decreto la semana pasada en el que el gobierno eximió a Pemex de pagar impuestos. El presidente López Obrador defendió este miércoles condonarle los impuestos en los últimos 4 meses a Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo, al desestimar las advertencias y rebajas crediticias de calificadoras como Moody's. Estamos ayudando a Pemex, dice el presidente López Obrador, por decreto, por ley. Los derechos de Pemex los hemos reducido para apoyar a Pemex considerablemente. Antes, Hacienda le quitaba casi todos los ingresos a Pemex y ahora estamos fortaleciendo a Pemex, manifestó el mandatario en su conferencia matutina. Sus declaraciones se producen tras un decreto de la semana pasada en la que el gobierno eximió a Pemex de pagar los impuestos por el derecho de utilidad compartida y la extracción de hidrocarburos de octubre del 2023 a enero pasado. Aunque el presidente no precisó los datos, Pemex debió entregar 86.640 millones de pesos, unos 5.075 millones de dólares, por ambos conceptos que el último trimestre del año pasado, según el Sistema de Información Económica del Banco de México, sin cifras aún posibles sobre enero del 2024. El mandatario argumentó que, como su gobierno mantiene finanzas sanas, prefiere que el erario financie de forma directa a la petrolera en lugar de que recurra a deuda, que se redujo un 17.4% en lo que va de su administración, que comenzó en diciembre del 2018 hasta los 106.800 millones de dólares. Nosotros preferimos transferirle fondos porque a final de cuentas Pemex es de la nación. Si Pemex maneja su deuda de manera independiente, tiene que pagar más intereses que lo que paga la Secretaría de Hacienda, por lo que se conoce como deuda soberana, justificó López Obrador.